Durante este último año, en nuestro país han sucedido acontecimientos que van marcando la historia de nuestras generaciones y el futuro de las venideras. México padece cada vez más los estragos de la crisis que nos afectan y que se van agravando con terribles consecuencias para todos los mexicanos. Actualmente, todos somos testigos de estos acontecimientos. Una economía en retroceso que afecta directamente en los bolsillos de los ciudadanos, desempleo creciente con el cual millones de connacionales se encuentran desocupados y un evidente entorno de inseguridad que ha provocado que ciudades y comunidades enteras sean rehenes del crimen organizado. Que la detonación de la crisis económica vino de fuera es cierto. Que el gobierno federal no supo y no quiso afrontarla con políticas económicas distintas a los esquemas neoliberales de siempre es cierto también. Mientras que en el resto del mundo se aumentaba el gasto, se protegía y fortalecía el mercado interno, se apoyaba el sector agrícola e industrial, se castigaba la especulación financiera, se fomentaba la banca de desarrollo para dar soporte a las pequeñas y medianas empresas y evitar su quiebra, en México no se han tomado las medidas correctas ni se asignaron los recursos suficientes contra los efectos más graves de la crisis. México obtuvo el peor desempeño económico de América Latina, al registrar una contracción de 6.5% del PIB, por debajo inclusive de Haití, que es el país más pobre del hemisferio, y Honduras, que atravesó una grave crisis política. La crisis que enfrenta México evidencia el fracaso de las políticas neoliberales como estrategia de estabilización, crecimiento y desarrollo. Aquellos que han estado detrás de un escritorio tomando las decisiones de política económica sin conocer la realidad de su país han sido tercos en seguir implementando un modelo que no ha hecho más que aumentar la pobreza y desintegrar el tejido social. Terquedad que, para favorecer los intereses de unos cuantos, ha durado casi 30 años. Una de las consecuencias más graves es que se han perdido casi 3 millones de empleos en lo que va del sexenio a nivel nacional. Se requieren crear 1.2 millones al año para combatir la desocupación y brindarle oportunidades a esos más de 600,000 jóvenes que año con año se integran al mercado laboral y a los 600,000 ciudadanos que anualmente demandan un empleo. A diferencia del gobierno federal, reconocemos el esfuerzo que ha hecho el gobierno del Distrito Federal al implementar programas para fomentar el empleo, como lo son los programas de atención integral a jóvenes desempleados, las acciones alternativas y las ferias de promoción del empleo. A pesar del esfuerzo realizado, la tasa de desempleo abierto en el Distrito Federal llega hoy a niveles de 7.4%. Del 2008 al presente año, 6 millones de personas en el país se habrán sumado a las filas de la pobreza. Ahora en México tenemos 57 millones de pobres y 15 millones en extrema pobreza. Una vergüenza para cualquier gobierno. A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, celebramos la creación de la Red Ángel como una política social que protege y atiende a los capitalinos en todas las etapas de su vida. Desde el recién nacido hasta adultos mayores y en todas las situaciones de vulnerabilidad en las que pudieran estar, es un gran avance de un gobierno de izquierda. Es con la implementación de este instrumento que se demuestra que la agenda social es una prioridad. Han sido 13 años en los cuales se ha venido construyendo este sistema de protección social integral. Primero, con el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, a partir de 1997. Después, con la gestión de Andrés Manuel López Obrador y ahora con el actual jefe de gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon. Mediante esta red de protección social, Red Ángel, se benefician 4.5 millones de capitalinos, más del 50% de la población. Esperemos que esta prioridad de la agenda social se vuelva un ejemplo de política pública para el gobierno federal. Este es un claro ejemplo de la diferencia que existe entre un gobierno de izquierda y un gobierno de derecha. Vemos
Vemos con buenos ojos la estrategia de prevención y combate a la inseguridad, como el fortalecimiento de la participación activa de los vecinos de los barrios y colonias del Distrito Federal en la prevención del delito a través de los módulos de seguridad y participación ciudadana, la instalación de cámaras urbanas para vigilancia en puntos estratégicos y la instalación de más centros de mando de la Secretaría de Seguridad Pública para la rápida atención de las denuncias de los ciudadanos. Pero, desgraciadamente, hay zonas del territorio nacional en donde el Estado de Derecho no se ejerce. Se nos trata de convencer de que vamos ganando la guerra contra la delincuencia organizada. No hay mejor prueba para desmentir lo anterior que el hecho de que la plática más recurrente de los mexicanos en la mayoría de los estados del país es el intercambio de anécdotas sobre muertes, balas y guerra. Los últimos meses, los homicidios relacionados al narcotráfico llegan a 1,000 por mes, cifra escalofriante si consideramos que en promedio 5 personas perderán la vida mientras llevamos a cabo esta sesión parlamentaria. En el tiempo de la actual administración al frente del gobierno federal van más de 28,000 ejecutados en actos relacionados con el narcotráfico. Yo me pregunto, ¿vamos ganando la guerra con este alto número de mexicanos muertos? ¿Con instituciones de procuración de justicia infiltradas por el crimen organizado? Yo me pregunto, ¿vamos ganando la guerra con la repetida e impune violación a los derechos humanos de personas civiles en la supuesta lucha en contra del narcotráfico? ¿Se puede ganar con una política que únicamente persigue delincuentes en lugar de implementar políticas que incrementen los recursos para la educación pública, así como mejorar la productividad de la economía para generar empleos? Hay casos emblemáticos que nos indican que la estrategia seguida por el gobierno federal no es la correcta. El multihomicidio de jóvenes en Ciudad Juárez y en Torreón, la ejecución de estudiantes en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey, el homicidio de candidatos, la masacre de inmigrantes en San Fernando y la reciente editorial del periódico de una ciudad fronteriza mediante la cual pide a la delincuencia organizada una tregua y que les indiquen qué deben hacer para evitar que continúen asesinando a sus periodistas. Desde los años más violentos de la Revolución Mexicana, no habíamos tenido zonas del territorio nacional en donde no imperara el Estado de Derecho como sucede hoy en día. Ante un Estado fallido nacional, incapaz e irresponsable, que nos hace padecer y sufrir la peor crisis económica de los últimos 80 años, tenemos en la Ciudad de México un Estado que ante el crimen organizado nos brinda seguridad de nuestra propia persona y de nuestros bienes, un Estado que nos apoya y que nos protege desde el nacimiento hasta la tercera edad.